Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de fin de año se llama Cierra el año invirtiendo por parte de Bursanet. Y vamos a estar aquí Valentín Mendoza. Hola, Valentín. ¿Cómo estás, Y Alex? yo, Alejandro Fuentes, para platicarles. Va a ser una combinación de qué fue lo que pasó durante el año y qué esperamos del siguiente año, cómo se ve la perspectiva de los mercados, así a grandes rasgos. Pues vamos a empezar. Está abierto el chat por si quieren hacernos alguna pregunta, pero bueno, vamos a empezar con esto. ¿Qué pasó con los mercados este año? Este año pues tuvimos un año muy negativo en los mercados. Aquí tienen en esta lámina del lado izquierdo hasta arriba todo cómo se comportaron los principales índices en el mundo o cómo se han comportado hasta el cierre de ayer. Esto es hasta el cierre de ayer, no estamos tomando todavía en cuenta la caída que tuvimos hoy en el mercado. Y vean cómo el balance, pues en general fue negativo de todos los mercados. Los índices en Estados Unidos, pues van desde el -7 que cayó o que ha caído el Dow Jones hasta casi el -30 que ha caído el Nasdaq, ¿no? Definitivamente tecnología este año fue el principal sector que tuvo este rezago, esta caída importante a lo largo del año. Y ven cómo el IPC ha sido hasta cierto punto defensivo, con una caída apenas del -6.1%, muy similar al 6.5% de caída del Dow. Esto, pues obviamente por el tipo de índice que tenemos en México, que es muy similar al de Estados, al Dow, que no tiene tecnología ni este tipo de empresas de las growth stocks que fueron realmente las golpeadas durante el año. Europa también cayendo casi el 8%, y bueno, Hong Kong y China, a pesar del repunte tan fuerte que hemos visto en el último mes y medio, pues también con balances negativos de -16 y -19%. Junto con esta caída, hasta abajo podemos ver una de las causas de la caída de los mercados, pues el repunte de los yields de los bonos. En Estados Unidos, el yield empezamos el año en 1.51, hoy estamos en 3.48, llegó a estar más arriba todavía hace algunas semanas, son 196 basis points de alza en lo que va del año, que es muchísimo. En el bono mexicano, pues algo similar, de 7.57 a 8.78. Entonces, este entorno de alza de tasas en Estados Unidos y que se ha replicado en México, pues no le ha permitido al mercado pues tener un buen año. Del lado derecho tenemos cómo se comportaron los sectores en Estados Unidos. Obviamente, lo que más subió en cuanto a performance en el año fue energía, con este repunte que tuvimos también en el petróleo, que hoy a la fecha, pues ya se esfumó, ¿no? Hoy estamos con el precio del petróleo apenas 3% por arriba de lo que comenzó el año, y a pesar de eso, pues hemos tenido un repunte de casi el 60% en las empresas del sector de energía. Aparte de esto, pues las utilities, consumo básico y salud son tres sectores que usualmente se comportan de manera defensiva en entornos volátiles, como lo fue todo este año, y son justo los tres sectores, además de energía, que tuvieron un balance positivo. Utilities el 4, consumo básico el 1 y salud el 1 también. Y de ahí para abajo todo negativo, y vean hasta abajo pues tenemos consumo discrecional. Obviamente dentro de consumo discrecional tenemos Google, tenemos tenemos Amazon y tenemos Tesla en consumo discrecional. En telecomunicaciones, ahí sí tenemos Google, tenemos Meta, y vean cómo le fue al sector. Bienes raíces, que obviamente es un sector que conforme estén subiendo las tasas, pues es un sector está golpeado. Y luego tecnología. Entonces, esos sectores tuvieron un performance incluso peor que el S&P durante el año. Y bueno, es donde estamos parados, ¿no? Ahí está el movimiento del año. Si pasamos a la siguiente lámina, Valentín, o si quieres comentar Claro, algo. no sé si valiera la pena, mi estimado Alex, pues recordarles a nuestros amigos de Bursanet un poco cuáles fueron los factores que nos llevaron Sí, a ver claro. este año. Pues la verdad es que ha sido un año sumamente retador, tú bien lo decías, con caídas no solamente en mercados bursátiles, sino en general, pues prácticamente cualquier activo de inversión se vio presionado en este año. Recordarles pues que veníamos de un 2021 de recuperación después Ujú, del cierre de la pandemia. Sin embargo, pues empezamos a ver estos choques en las cadenas de suministro, sí. ¿no? Conforme, pues principalmente China mantuvo esta política de COVID-0, en la cual, pues, conforme venían repuntes, cerraban de nueva cuenta las actividades, y pues puso mucha presión a las cadenas de suministro a nivel global, lo que pues vino presionando, digamos, Sí, aún más de inflación, ¿no? a la inflación. Sí, si nos vamos un poquito más atrás, de hecho, pues hay que recordar qué pasó en la pandemia, ¿no? En, Claro, en el 2020, marzo, pues teníamos ahí una caída del mercado más del 30% también. Y ahí reaccionaron los bancos centrales. ¿Qué hicieron los bancos centrales? Primero recortar las tasas prácticamente a cero, y luego iniciar una inyección de liquidez al mercado que se mantuvo durante 2020 y todo el 2021, ¿no?
Obviamente, pues eso lo que provocó, además de lo que comentas de las disrupciones en las cadenas de suministro, pues esa liquidez, ese dinero que prácticamente el gobierno de Estados Unidos regaló a los ciudadanos norteamericanos, pues provocó una inflación que poco a poco pues se fue disparando, que la Fed en un principio dijo que era algo temporal y de repente tuvo que cambiar el speech a decir que algo que estaba, que podía dañar realmente a los mercados. Y entonces este año, pues fue donde ahora sí que nos tocó pagar los platos rotos de la fiesta, ¿no? Toda esa inyección de Totalmente. liquidez, toda esa tasa, ese dinero tan barato que o prácticamente sin costo que tuvimos durante el 2020 y 2021, este año se dio la vuelta, ¿no? Claro. Y entonces eso es lo que nos provocó estas caídas tan fuertes, porque hoy en día a diferencia de cómo estábamos en marzo de 2020, donde estábamos operando en un entorno con tasas bajas y con inyección de liquidez, hoy estamos en un entorno completamente diferente, con tasas subiendo, que todavía al rato platicamos qué dijo la Fed ayer, pero con tasas subiendo y con la Fed también retirando esa liquidez del mercado. Entonces tenemos el entorno completamente volteado de lo que teníamos en el 2020 y de ahí el entorno tan difícil que tuvimos este año. Totalmente de acuerdo. Pues recordarles, amigos, que pues básicamente el foco de atención, bien, de atención a los inversionistas este 2022 estuvo en la inflación, ¿no? Sí, Y de ahí justo las reacciones de los bancos centrales a nivel mundial, pues de manera prácticamente coordinada, ¿no? Subiendo tasas de interés, como bien decías, recortando liquidez, esa liquidez sin precedentes, además que inyectaron durante la pandemia, pues tratando de controlar al demonio de la inflación, ¿no? Que les preocupaba que hiera al consumidor y que hiere más a la gente. Y con eso, pues evidentemente ahora el foco de atención empieza a transitar hacia 2023. No sé tú cómo lo veas, Alex, un poco más hacia la parte de desaceleración sí, económica, ¿no? sí. Jalándole las riendas al caballo, tratando de contener la inflación, pues tiene un costo que es evidentemente la Sí, parte de crecimiento económico. el mensaje está muy claro, ¿no? Y ayer lo vimos, yo creo que de una manera muy clara. ¿Qué dijo la Fed ayer? Ayer la Fed pues subió 50 puntos base la tasa otra vez, que era totalmente lo que esperaba el mercado. Eso no fue una sorpresa. Lo que sí fue una sorpresa fue los comentarios que hizo Jerome Powell después del anuncio de la política monetaria, en el que primero reiteró que iban a seguir subiendo tasas. Subió el estimado que tenía la Fed, la misma Fed, de 4.6 para el año que entra a 5.1. Y esto, ¿qué pasó? Pues normalmente cuando la Fed da ese tipo de anuncios o estaba dando ese tipo de anuncios, ¿qué pasaba? Que los yields de los bonos se disparaban. Claro. ¿Y qué pasó? Ahora pasó lo contrario. Hoy, después de este anuncio de la Fed, se cayeron los mercados de renta variable, obviamente los índices se cayeron, pero los yields de los bonos no subieron. Subieron los de 3 a 6 meses, eso sí subieron, pero los bonos de 2 años, de 10 años, de 30 años bajaron. ¿Por qué? Porque ahora el mercado ya no está preocupado por el alza de las tasas, está preocupado por el efecto que va a tener esto en el crecimiento en el crecimiento en Estados Unidos en general y cómo va a afectar a las utilidades de las empresas. Ahorita vamos a ver una lámina de eso, pero eso va a ser, yo creo que algo bien importante para el inicio del año que entra, cómo se va a ver reflejado este impacto en el crecimiento de Estados Unidos, cómo se va a reflejar cómo va a impactar en las utilidades de las empresas. Totalmente de Ahorita lo acuerdo. comentamos, pero miren, vamos a ver esta lámina que es la gráfica técnica del movimiento del S&P a lo largo del año. Está muy clarito. Esto es, si estuviera dando un curso de análisis técnico, pondría esta gráfica de ejemplo. La verdad es que El libro. se ha comportado como de libro la tendencia. Aquí les puse la gráfica precisamente desde la pandemia, desde el 2020. Es una gráfica semanal, o sea, cada barra refleja el movimiento de una semana del mercado. Y bueno, tuvimos este repunte fuertísimo todo el 2020, o desde el marzo de 2020, todo el 2021, todavía en la primera semana de enero marcó un nuevo máximo histórico el S&P. ¿Y qué pasó? Que a partir de la primera semana de enero hemos estado operando en lo que le llamamos nosotros una bull flag, ¿no? Un descanso, o un descanso que en este caso ya se alargó todo el año, este canal negativo que hemos visto ahí en el S&P. Y vean cómo el mercado en Estados Unidos ha respetado de manera muy puntual tanto la parte alta como la parte baja del canal. Ahí hemos estado oscilando en ese canal desde enero hasta la fecha, llevamos un año oscilando en este canal. Cada vez que toca la parte baja, tenemos repuntes muy fuertes en los que pensamos que ya salimos del atolladero y que va a venir un repunte o un rompimiento, y toca la parte alta del canal y vuelve a tener caídas importantes. Las últimas dos veces que tocó el S&P, la parte alta del canal, pues la primera fue con el repunte que tuvimos entre marzo y abril, la segunda fue cuando repuntó durante agosto, y después de tocar esa línea de tendencia hemos tenido caídas
de 15%, ¿no? Después de que toca la parte alta. No sé si vaya a pasar lo mismo, pero por lo pronto ya tocó ahí, tocó hace un par de semanas, ahí se detuvo un poco el movimiento. Esta semana volvió a tocar cuando hubo algo cierto optimismo cuando salió el dato de inflación que salió abajo de lo que tenía estimado el mercado, pero pues Jerome Powell se encargó de darle techo exactamente ahí en esa zona, tocó la zona de los 4,100 puntos y viene para abajo. Esta gráfica, si yo no supiera de qué estamos hablando y me enseñan esta gráfica, yo les diría que lo que estén viendo ahí, véndanlo, porque viene para abajo, ¿no? Está muy claro, tocó la parte alta del canal, viene para abajo, rompió ya el promedio móvil semanal, está lejos de tocar la media móvil de 200 semanas, está muy lejos. Es más, si se va hasta la parte baja del canal, estaríamos viendo al S&P abajo de 3,500 puntos. No sé si eso se vaya a dar o no, Claro. pero la señal hoy en día es muy negativa en el S&P. Técnicamente nos está señalando venta, ya lo vimos hoy el S&P cayó casi 3% durante la jornada del día de hoy, con volumen elevado. Mañana es quadruple witching, que es cuando vencen futuros y opciones, tanto de índices como de acciones. Entonces puede haber también mucho volumen de venta el día de mañana. La única manera es que, desde el punto de vista técnico, que nos marcaría hoy una entrada al mercado, es que rompiera los 4,100, 4,120, por ahí. Un cierre por arriba de esos niveles ya técnicamente nos estaría arrojando una señal de compra. Hoy la señal es de venta, de cautela. Y yo creo que el speech que dio ayer Powell, el mensaje que dio la Fed, y lo comentamos mucho en algunos de los eventos que tuvimos antes de la Fed, yo comenté en su momento que el tono que fuera a dar la Fed el día de ayer iba a marcar el movimiento del mercado de aquí a final del año. No hay un catalizador, no hay un incentivo del mercado hoy en día que nos haga cambiar yo creo que la tendencia negativa que empezamos a ver el día de ayer, y creo que se puede extender. De entrada, yo creo que estaría regresando más o menos a los 3,800, 3,750, a ver si allí encuentra algo de soporte, por ahí pudiéramos tener algo de rebote, pero la tendencia sigue siendo negativa. Si ven una tendencia negativa, cómo se define en un libro de análisis técnico, es cuando el movimiento del activo que estamos analizando va marcando máximos cada vez menores y mínimos cada vez menores. Hoy seguimos ahí en ese escenario, marcamos un nuevo máximo ahora con el repunte que tuvimos de octubre a diciembre, pero ese máximo no rebasó el máximo anterior. Entonces seguimos en una tendencia negativa y yo estaría esperando que esto se mantuviera todavía por lo menos en el primer trimestre del año. Creo que vamos a seguir teniendo esta volatilidad. Tal vez tengamos por ahí semanas ahí positivas en medio, pero yo creo que la tendencia se va a mantener otra vez negativa. No sé si vayamos a ver otra vez los 3,500, es probable, dependiendo cómo se vayan dando los datos, pero por lo pronto la tendencia va a la baja y yo estaría más cauto en el corto plazo. Sobre todo, Alex, que bueno, el primer trimestre se perfila para ser bastante retador también, ¿no? En términos de crecimiento económico, Sí. se espera que, pues digamos, las cifras económicas empiecen a reflejar esta desaceleración, incluso temores de recesión en Estados Unidos, en Europa, principalmente por las medidas que han venido poniendo los bancos centrales, y pues eventualmente después en febrero empezaremos a hablar de reportes trimestrales, de las empresas dando guías de sus expectativas Eso va a ser para el muy año. importante, eso va a ser muy importante, no solamente el trimestre que reporten, sino la guía que den para el año que entra. Totalmente. Eso puede darle mucho ruido al mercado. Entonces sí, yo espero que el primer trimestre esté movido, pero a la baja. Entonces hay que tener algo de cuidado con el inicio del año. Claro, pero también creo que es importante, amigos, que tengan en mente, pues que también en este tipo de escenarios abren oportunidades interesantes, ¿no, Alex? Sobre todo con visiones de más largo plazo, ¿no? Sí. Con horizontes de inversión, Sí. una visión más patrimonial, con inversiones en valor de largo plazo, pues siempre este tipo de escenarios abren pues, oportunidades magníficas de inversión que ya estaremos platicando. No sé si les quieres platicar un poco acerca Sí, del Nasdaq. bueno, el Nasdaq es muy similar, ¿no? El movimiento que hemos tenido también a lo largo del año, esta tendencia a la baja, también con mínimos y máximos cada vez menores. Aquí más que un canal como el que teníamos en el S&P, aquí como que más se ve una cuña, ¿no? Con que se va contrayendo el movimiento del precio. Pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? Y llegamos, se acercó mucho a la parte alta la parte alta de la formación, viene de regreso, puede ser que otra vez vaya a tocar niveles cercanos a los 10,200 puntos, de entre 10,000, 10,200 puntos, a ver si ahí vuelve a ser piso. En fin, la tendencia sigue siendo negativa, ¿no? El mensaje sigue siendo ese, la tendencia sigue negativa, y sobre todo en el Nasdaq es bien importante poner ahí, aclarar algo.
o recalcar algo. En este entorno de alza de tasas, lo primero que se afecta es la tecnología. ¿Por qué? Muchas veces me lo han preguntado, ¿por qué si suben la tasa caen las tecnológicas? Es bien fácil. Las tecnológicas basan su tesis de inversión en el crecimiento futuro, ¿no? Recuerden que en los mercados dividimos dos tipos de empresas, las growth stocks y las value stocks. Las value stocks son empresas de sectores ya establecidos, sectores ya que crecen muy poco. Por ejemplo, siempre el ejemplo que les pongo es Coca-Cola, ¿no? Una Coca-Cola que tal vez el crecimiento de ventas en los siguientes años va a ser de un 3-4%. Ese es un crecimiento ya muy estable, pero ya pequeño. Claro. En cambio, un growth stocks, un Amazon o un Google, pues sigue creciendo a tasas del 20-30% año a año. Claro. Para tener esas tasas de crecimiento, las empresas de estas de crecimiento, estas growth stocks, pues tienen tienen que apalancarse, no tienen que hacer inversiones y obtienen créditos para para construir más plantas, para expandirse a nuevos países, etc., ¿no? Y con tasas altas, obviamente, esta expansión o este crecimiento les cuesta más. Entonces, en automático, cuando las tasas suben, el sector que más se ve afectado es la tecnología. Ahora, para el siguiente año, como les decía hace ratito, el primer trimestre, tal vez el primer semestre, todavía veo ahí a las growth stocks todavía golpeadas y todavía con algo de volatilidad, pero a partir de que veamos a la Fed pausando del alza de las tasas, porque creo que todavía estamos muy lejos de ver el famoso pivote, ¿no? Que la Fed ayer dijo que pues, prácticamente llegaba a 5%, 5.1%, y así se iba a mantener durante el resto del año. Cuando lleguemos a ese escenario, ahí creo que pudiéramos empezar a ver un repunte de todas estas empresas. Y es donde yo estaría invertido, ¿no? Hablando a partir del segundo trimestre o incluso del segundo semestre del año, ahí las Amazon, las Microsoft, las Google, las Apple son las empresas que yo estaría invertido hablando de ese horizonte de inversión, porque tenemos ahí valuaciones baratas. Incluso Google está, en términos de PU, Google está a 2 desviaciones estándar por debajo del promedio de los últimos 5 años. Entonces, realmente el múltiplo está muy barato, Amazon y Apple no están muy lejos de eso, pero yo creo que mientras sigamos en un entorno restrictivo de tasas en Estados Unidos, va a ser complicado que empecemos a ver algo de rebote. Yo creo que todavía va a ser algo que va a estar contenido. Y en el primer trimestre, entonces, tal vez podría ser una buena idea concentrarse en aquellos sectores que les comentaba defensivos. Salud, utilities, por ejemplo, salud podemos hablar de un Pfizer, utilities podemos hablar de un Nextera, que son empresas que tienen muy buenas perspectivas de crecimiento, que han funcionado bien este año y que creo que todavía pueden seguir funcionando en el primer trimestre del año. Entonces yo me estaría concentrando en consumo básico, que ahí pudiéramos hablar de un Walmart, de un Walmart en Estados Unidos, en utilities y ¿cuál otra dije? Eso me fue. Salud. Y en salud, en esos 3 sectores, creo que pudiéramos tener algo de buenos movimientos en el primer trimestre, o por lo menos ser un poco defensivos. Aquí lo que tenemos es cómo está viendo el mercado el panorama para el año que entra. Y la verdad es que no es nada prometedor. El promedio de los estimados del S&P para el año que entra, estamos hablando de los estimados alrededor de 19 casas de bolsa y bancos. El promedio tiene 4.009 puntos, ¿no? Que es apenas un 2,5% por arriba de donde está ahorita. El analista más optimista trae 4.500, que es un 15% arriba, y el más pesimista trae un 3.400, que es 13% abajo. Pero la media... O sea que en general está muy abierto, ¿no? Está muy abierto, pero bueno, la media, digamos, está en 4.009. O sea, no están esperando mucho el mercado para el año que entra. Ojalá se equivoquen y tengamos un buen año, pero de entrada yo creo que yo pienso lo mismo. Yo creo que va a ser todavía un año complicado y que pues más bien va a ser otro año de trading, como que tuvimos este año, ¿no? Que tuvimos muy buenas oportunidades de trading por las bandas que estuvo respetando el S&P durante el movimiento. Cada vez que tocaba soporte venían repuntes muy fuertes que ahí pudiéramos aprovechar como trading. Yo creo que va a ser un año similar. Y abajo, vean, es lo que les comentaba. Es una barra comparativa, cómo estaban los estimados de crecimientos en las utilidades de las empresas en Estados Unidos hace 3 meses, antes de que reportaran el 3Q, y cómo están el día de hoy. Y vean cómo cambiaron. Hace 3 meses se esperaba que crecieran las utilidades en Estados Unidos 6.1% este año, 6.8% el año que entra y 7.5% para el 2024.
Después del reporte trimestral, recuerden que reportaron el 3Q y muchas empresas dieron guías para el 4Q o guías para el año completo y ya bajó, vean cómo bajó de 6.1 que teníamos hace 3 meses a 1.7% hoy en día. Y para el 2023 de 6.8 a 4.8. O sea, sí está afectando, Claro. sí lo estamos empezando a ver ya reflejado en las utilidades de las empresas y esto pues obviamente no ayuda al mercado. Este es un estudio un poquito ya de más tiempo de cómo han ido cambiando las expectativas de crecimientos en utilidades tanto para el 2022 como para el 2023 y vean cómo la tendencia es para abajo, para abajo, para abajo. Y sobre todo en el 2023 vean cómo se ha acelerado esa caída de septiembre para acá, vean cómo ha bajado mucho el estimado de las utilidades. Entonces, este es un dato que todavía se puede deteriorar más. Claro. Se ha deteriorado, pero se puede deteriorar más y obviamente esto pues implica múltiplos más baratos, o sea, entonces incluso pues objetivos más abajo, ¿no? Entonces aguas con estos datos, por eso les decíamos que en el primer trimestre, ahora que reporten el 1Q, va a ser bien importante, más que, perdón, cuando reporten el 4Q, va a ser bien importante, además del trimestre, la expectativa y la guía que den para el año que viene. Claro, y creo que esto refleja lo que hemos comentado, ¿no, Alex? Cómo el foco de atención cada vez se centra más en el crecimiento económico, en los temores de recesión, que es principalmente lo que los mercados hoy en día tratan de calibrar, ¿no? Tratar no tenemos todavía esa certeza de cuán profunda, cuán extensa podría ser la recesión en Estados Unidos. Nosotros en el equipo de Actinver Análisis pensamos que va a ser lo que llaman un aterrizaje suave, un soft landing, en el cual va a ser una recesión moderada que eventualmente hacia la segunda mitad del año debería de empezar a recuperarse. Y en el caso de México estamos un poco más optimistas debido principalmente al nearshoring, que ya platicaremos un poco más adelante. Ok, esta es la expectativa de crecimiento de utilidades, pero ahora por sector. ¿Cómo se espera que crezcan las utilidades por sector? ¿Cómo crecieron este año? Que vean, por algo energía ha sido el sector que mejor ha funcionado este año. Vean cómo creció sus utilidades en el 2022, 175%. Seguido de industriales, real estate, information technology. A pesar de que tecnología creció casi un 11% en utilidad, pues vean cómo le fue al sector, ¿no? Le pegaron y fue negativo. Y lo mismo en raíces, ¿no? Y lo mismo bienes raíces. Bienes raíces tuvo un año excelente, 15% de crecimiento en utilidades, pero en un entorno de alza de tasas, pues es un sector que siempre es muy golpeado. Y vean financieras, algo muy curioso, financieras, a pesar de las tasas altas, pues llega un momento en que esas tasas altas no les beneficia tanto a los bancos, sino que le empieza a afectar. Y vean cómo financieras este año ha caído 17%. Entonces, eso es como se ve, cómo se vio este año. El año que entra, vean, está también refleja algo muy interesante. El sector que más espera que crezcan utilidades es consumo discrecional. Recuerden, aquí en consumo discrecional está metido Amazon, está metido Tesla. Se espera un crecimiento del 23% en las utilidades, seguido por industriales, que el último rally que tuvimos de octubre a diciembre, uno de los sectores que más subió en este rally fueron precisamente las empresas industriales, tuvo un repunte muy fuerte, y financieras. Ahora sí se espera que financieras crezca este año 12.5%. Vean, tecnología todavía está ahí con un balance negativo. Yo creo que eso pudiera estarse mejorando conforme vaya avanzando el año. Y energía se espera un 13% de caída. Yo creo que energía es de lo que no estaría ahorita yo metido. Claro. A pesar de que les comentaba hace ratito, el petróleo que empezó en $70, que se fue a más de $100 después del tema de Rusia y Ucrania, ya se regresó a la zona de los $70 y a pesar de ese regreso, el ETF de energía sigue muy arriba. Creo que si se da esta recesión y sobre todo si es una recesión más profunda, pues aguas ahí porque la demanda de petróleo va a ser menos Claro. y el petróleo no va a repuntar y vamos a tener ahí problema con la parte de energía. Obviamente materiales, ahí hablando de cobre, de acero, cemento, pues también se ve afectado con todo este panorama de recesión, pero ahí consumo discrecional, ahí creo que puede ser una buena oportunidad. Les repito, puede ser que todavía tengamos algo de volatilidad el primer trimestre del año, pero que a partir del segundo trimestre empiece a jalar bien. Healthcare se ve a la baja, pero creo que va a ser un sector defensivo. Utilities trae un crecimiento ahí moderado del 7%, pero también yo estaría invirtiendo en utilities por lo menos la primera mitad del año. De acuerdo. En múltiplos, ¿cómo se ve? Múltiplos, pues ahí está el múltiplo del S&P. Hoy está operando a 18.4, 19.2, 18.4 es el promedio. Una desviación estándar. Es una desviación estándar abajo y el promedio está en 22.3. Entonces estamos a una desviación estándar abajo del promedio de los últimos 5 años. No es que se vea barata, pero tampoco se ve cara, ¿no? Estamos abajo del promedio. Obviamente, cuando decimos que se ve barata es cuando está a 2 desviaciones estándar, que todavía estamos lejos de eso, pero bueno, sin que se vea
barata, pero tampoco estamos en múltiplos caros, ni mucho menos. Si se puede, si tenemos esa volatilidad el primer trimestre del año, con utilidades menores, puede ser que se abarate el mercado y que tengamos ahí ya cerca de 2 revisiones estándar, que sea más atractivo el mercado de corto plazo. Claro. Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo, las valuaciones. Aquí este es un cuadrante que tenemos, cómo funcionan o cuáles son los sectores que funcionan mejor de acuerdo al ciclo económico en el que estemos. Hoy en día estamos en un ciclo con mayor inflación y menos crecimiento, ¿no? Estamos del lado derecho abajo. Entonces vean ahí cómo está utility, salud, empresas de que paguen dividendos, consumo básico, ahí estamos. Podríamos estar empezando a movernos con un menor crecimiento, cuando una menor inflación, conforme se empieza a bajar la inflación en Estados Unidos, ahí podríamos estar hablando ya de algo de quality, de biotech, automatización de deuda de largo plazo, y cuando ya tengamos un mayor crecimiento y una menor inflación, ya pudiéramos tener ahí un repunte importante en consumo discrecional, tecnología, industriales, vaya todos los demás sectores, ¿no? Pero este cuadro es muy interesante para ver en qué tipo o en qué parte del ciclo económico estamos y qué sectores se comportan mejor a ese ciclo. De acuerdo, Alex. ¿Cómo es si pasamos a México? Si quieren les comento así rápido técnicamente el IPC. México pues ha estado, como les decía, hasta cierto punto defensivo. Desde hecho, todavía les comentaba, ¿no? El S&P tocó máximo en enero y de ahí empezó esa tendencia negativa. El IPC, ese máximo lo tocó, me parece que fue en abril, mayo, ¿no? Cuando tocó ese máximo el mercado mexicano, arriba de los 55,000 puntos. De ahí vino una baja muy fuerte entre marzo y septiembre, octubre, y luego tuvo un repunte también, se ligó al repunte que tuvo el S&P en el último trimestre, y estamos ahí, ¿no? Se acercó a los 52,000 puntos. 52,000 puntos ha sido una referencia importante de resistencia, pues a lo largo desde el año pasado, cada vez que tocaba 52, ahí le costaba trabajo. Volvió a tocar 52 hace algunas semanas, viene para abajo, ligándose a esta ola de baja de los mercados. Creo que se puede seguir todavía un poco más hacia abajo. Yo creo que 48,000 podríamos tener algo de soporte, pero si llega a romper 48, pues hay que voltear a ver 46 y así vamos a estar, ¿no? Claro. Creo que va a ser un escenario similar a lo que veíamos en Estados Unidos, un primer trimestre complicado. Pues ya ahí tenemos, ahorita lo vas a platicar mejor tú, ¿no? Pero tenemos ahí más cuestiones políticas, cuestiones, etc. Entonces, ahí creo que todavía vamos a tener ese primer trimestre negativo, pero en todo caso parece que va a ser menos negativo, porque podría ser, al ser un mercado más defensivo, pudiéramos tener un primer trimestre que, si bien pudiera ser negativo, creo que debe ser defensivo con respecto a los mercados desarrollados. No, totalmente de acuerdo, Alex. Y justo el siguiente slide refleja precisamente lo que bien comentas. Creo que para muchos, tal vez de ustedes, amigos, les sorprenderá saber que a pesar del año tan retador que ya hemos platicado para todos los mercados financieros, pues parece que el haber invertido en bolsa habría sido una de las decisiones en términos relativos probablemente más acertadas. Sobre todo para inversionistas que están fuera de México, que invierten en dólares, notarán cómo la gráfica de la izquierda es un rendimiento acumulado en lo que va del año en términos de dólares. Aquí estamos comparando, por ejemplo, el rendimiento del S&P, del MSCI de mercados emergentes. Tenemos por ahí también al Bovespa de Brasil y, por supuesto, al IPC. Notarán como apenas en términos de dólares estamos abajo 4%, cuando hemos hablado pues de caídas muy relevantes en la parte de tecnología de Estados Unidos, el Nasdaq reflejando eso mismo, el S&P también. Probablemente el Dow también, que es un índice compuesto pues por nombres mucho más defensivos, que responden o que favorecen normalmente a los inversionistas en tiempos de volatilidad e incertidumbre, pues tener un rendimiento similar. Sin embargo, la verdad es que un desempeño destacable. Y la gráfica de la derecha, todavía si nos comparamos o abrimos un poco más la muestra, pues se podrán dar cuenta, amigos, que tenemos prácticamente el sexto mejor rendimiento de las 30 principales índices de la bolsa, ¿no? Con caídas tan abruptas como fue el caso de Rusia, de más del 35% en términos de dólares. Le sigue por ahí el Nasdaq abajito de los 30% negativos, ¿no? Tenemos también algunos mercados emergentes, caso China, caso Colombia, que se han ajustado de manera relevante. Y por el contrario, creo que en general ha sido un buen año para mercados latinoamericanos. Sí, claro. En el caso de México no es la excepción.
incluso a pesar de que tenemos un balance en términos de escenario político, pienso más favorable respecto de, por ejemplo, un Perú, un Sí, Chile, un entiendo. Colombia, donde se están viviendo pues cambios en el gobierno pues bastante radicales. ¿Y cuál ha sido, en nuestra opinión, pues lo que ha apuntalado al desempeño del mercado? Pues es básicamente una evaluación muy atractiva. Ujú. En términos de múltiplo valor empresa EBITDA, que es básicamente cuántos años, digamos, está valiendo hoy en día en el mercado del flujo de operación que te generan las empresas que componen al índice, notarán que estamos cotizando ahorita en 6.2 veces. Este es un promedio de los últimos 3 años, el cual se ubica el promedio en 7.4 veces. Ahorita estamos en 6.2. Estamos muy cerca de las 2 desviaciones estándar que tú Que bien lo comentaba. comentabas, Ujú. que refleja un mercado muy barato. Y del lado derecho, que de nuevo cuenta es una comparativa internacional, pues tenemos la séptima evaluación más atractiva para un inversionista internacional, ¿no? Que debemos recordarle a nuestros amigos que nos acompañan, pues que son inversionistas que realmente mueven cantidades de dinero, son realmente el que llaman real money, ¿no? Inversionistas, un BlackRock, un Franklin Templeton, un Vanguard, que con sus posiciones realmente pues pueden mover al mercado y marcan la directriz de hacia dónde podrían estar viendo. Sin embargo, el desempeño general de la bolsa mexicana, amigos, no ha sido homogéneo. Y creo que esto ha evidenciado aún más la gran relevancia de ustedes como inversionistas y de la mano del equipo de Actinver con las ideas de análisis, con sus asesores, El stock eh, picking. de poder hacer una adecuada selección de emisoras. Totalmente de acuerdo. Porque probablemente a pesar de que en términos de pesos, al día de hoy el IPC está negativo 7.4%, ¿qué pasa si hubieras invertido en Banco del Bajío? Que perdón, el comercial es una de nuestras favoritas del equipo de Actinver, pues estarías ganando 66% en lo que va del año. Estarías más del 50% de tu inversión arriba. Lo mismo con el caso de Gentera, con el caso de Grupo Financiero Inbursa, pero también hay otros nombres en el scope, como lo son el caso de algunos nombres de consumo como Bimbo, Liverpool. En general parece que ha sido el año de los bancos. Y creo que en el caso de México, y diferente de lo que pasó en Estados Unidos, es un poco la composición del negocio, ¿no? Allá en Estados Unidos son negocios que dependen mucho del trading, que dependen mucho de las Ujú. colocaciones, de la generación de banca de inversión. Aquí los bancos, pues básicamente el negocio está en el crédito, Sí. ¿no? Y qué tan barato tú logras financiarte, con cuánto logras captar. Y la verdad es que en ese sentido, lo que han subido las tasas, un Banco de México que se adelantó, digamos, al ciclo restrictivo, que ha sido mucho más agresivo en el alza de tasas, pues uno nos ayuda a dos cosas: apuntalar el peso, ¿no? Que ha sido, además de Ujú. las monedas Es más clave. defensivas en términos globales, ¿no? Y dos, ayuda a que la perspectiva de los bancos sea favorable. Tú bien decías, el día de ayer, Jerome Powell todavía apuntaba que podría haber otras 2 alzas de tasas de interés en el próximo año. Evidentemente, si Banco de México hace ese seguimiento en tándem, digamos, con ello, pues los bancos se van a seguir beneficiando, ¿no? Entonces parece ser que sigue siendo favorable, pero también tenemos la otra cara de la moneda, sectores que claramente el entorno no les ha favorecido, casos como por ejemplo un Volaris, donde claramente la subida tan fuerte que comentabas que ha tenido el petróleo, pues encareció a su vez los insumos, la turbocina, y pues con ello la rentabilidad se ha venido presionando de manera muy relevante. Un caso, un Cemex, que no solamente es una empresa cíclica, ¿no? Que dependiendo de cómo crece la economía es como se ve la demanda de cemento, sino que también en sus costos, pues tienen un componente energético muy importante. Lo mismo con empresas que tienen exposición a materias primas, como lo son un caso Norbia, un Grupo México, donde los precios de las materias primas, después del rally tan fuerte que vimos el año pasado, donde se hablaba de este superciclo de commodities, Ujú. pues vino un ajuste cuando empezaron a preocuparse los inversionistas respecto de la recesión, y pues vino un ajuste de manera relevante. ¿Cuáles son las ganadoras? Y la gráfica anterior, amigos, perdón, no lo detallé, era básicamente las 36 empresas que componen hoy en día el IPC, más las favoritas de Actinver. Sin embargo, si abrimos un poco más el scope, notarán que ha habido pues, rendimientos muy, muy interesantes, ¿no? Ha habido ganancias de más del 81% en algunas emisoras. Esto incluso, pues, evidentemente, reflejo de las ofertas públicas de adquisición que algunas empresas están buscando aprovechar la coyuntura, las valuaciones baratas para deslistarse de la bolsa. Sin embargo, pues hay nombres como un Chedraui, que prácticamente si le hubieras invertido 100 pesos hoy tendrías casi Es 200, duplicado. ¿no? Sí, claro. Tu inversión en un año. Tienes nombres como
Hoteles City Express, Banco del Bajío, Gentera. Se abre un poco más el scope y si se fijan, amigos, notarán que uno de los sectores que ha sido ganador este año y que de hecho pensamos que el año que entra podría extender esta ganancia es el sector de hospedaje. ¿Por qué? Porque evidentemente fue, junto con probablemente servicios de bienestar o gimnasios, los que más se retrasaron en tener esta recuperación de la pandemia. Regresamos o tardamos muchos en regresar a la oficina, los viajes de negocio se dejaban un poco de lado por este tipo de transmisiones como las que estamos haciendo hoy en día vía online. Sin embargo, conforme hemos regresado a las oficinas y cada vez lo siguen haciendo más las empresas, pues los viajes de negocio han tenido que retomarse, ¿no? Y en consecuencia, pues los niveles de ocupación han venido subiendo de manera muy importante, lo que pues evidentemente ha reflejado el precio de estas acciones. Por el lado contrario, pues también tenemos historias de terror, ¿no? Historias, caso como un Unifin, un Crédito Real, que son, pues ustedes saben, nombres de empresas de financieras o no reguladas que tuvieron y están en proceso de, uno, de liquidación y otro de reestructura de deuda. Tenemos casos, pues también algunos a los que se les complicó un tanto el entorno en la parte de telecomunicaciones, como es un Axtel, por mencionar solo algunos. Y creo que justo de nueva cuenta, lo que refleja es, pues hay que tener una adecuada selección de emisoras, porque a pesar de que es complicado, a pesar de que vimos bajas, se puede ganar dinero, ¿no? Y pues de ahí lo que decíamos de la importancia de también saber aprovechar estas oportunidades. Aprovecho también para platicarles un poco, amigos, qué es lo que vemos aquí en el equipo de Actinver. Pues básicamente tenemos o creemos que hay dos emisoras o dos cosas que deben de considerar ustedes al invertir. Por una parte, son emisoras que se benefician del entorno actual y ya platicábamos que las tasas de interés van a continuar todavía el siguiente año, ¿no? Mientras que la inflación pues ha estado cediendo, se espera que siga convergiendo y cediendo el próximo año. Pero hay otro tema que no hemos platicado, que es el caso específico de México, el tema del nearshoring, ¿no? Cómo estas empresas, y también resultado de la pandemia, de que China dijera, ¿sabes qué? Vamos a cerrar operaciones, impactando todas las cadenas globales a nivel mundial. Y si a esto le sumamos la guerra de Ucrania con Rusia, que después vino a afectar otros insumos, como que volteó o fortaleció aún más esta expectativa de que las empresas decidan diversificar su fuente de producción, su cadena, acercarlas a sus principales centros de consumo, que en este caso, pues para nuestra ventaja es nuestro vecino del norte, ¿no? El principal, la economía más consumidora del mundo. Y en ese sentido, pues nosotros identificamos, seguimos creyendo por el momento que hay que estar todavía en nombres como Banco del Bajío, en Regional, en Terrafina, que las primeras dos, pues evidentemente se benefician de las tasas de interés que hemos platicado. Ya después seguramente nos empezaremos a preocupar de cuánto va a crecer la cartera, si se va a acelerar la economía, qué podría pasar con las tasas de morosidad, la gente dejaría de pagar o no, las empresas. Por el momento creo que el balance sigue siendo muy favorable. En el caso de Regional, creo que tienes un doble play en el sentido de que tienes una exposición muy marcada en la zona norte. Entonces, en la medida en que vayamos viendo un mayor dinamismo económico, como ya lo estamos viendo en la zona norte, pues tienes todo para seguirte beneficiando y que crezcas más que el sector. Y por el otro lado, pues tratamos de poner o encontrar nombres cuya evaluación, a nuestra opinión, se encuentra injustificadamente baja, ¿no? Y en esos ejemplos, pues encontramos un Chedraui, que además también se beneficia de la inflación. A pesar de que dobleteó precio este año, sigue estando barata. Sigue estando muy barata. Si tú la comparas con un Walmart, con un Lacomer, pues la evaluación está alrededor de 6 veces comparado con 14 veces, 12 veces de los otros nombres que te platicaba, ¿no? El otro es FEMSA, que también es un nombre que es muy defensivo por la estructura. Recordemos de que FEMSA tiene también la parte de bebidas, ¿no? Tienes a Coca-Cola FEMSA metida ahí, que tú mencionabas es de lo que debes de traer, al menos en el primer semestre del año que entra. Los Oxxos. Los Oxxos, por supuesto, ¿no? Que también se han venido recuperando del tema de la pandemia, incluyendo, por supuesto, también la parte de gasolina, etcétera. Y sobre todo, pues, con el crecimiento potencial que te va a dar la adquisición que acabas de hacer en Europa. Vas a seguir creciendo de manera muy, muy interesante el año que entra. Y Megacable, que está en una franca expansión, que ha causado que pues todo el sector de telecomunicaciones se haya pues abaratado, porque los inversionistas se preocupan de que pueda haber una guerra de precios realmente. Sin embargo, la verdad es que vemos a Megacable muy bien posicionada para poder ganar esta estrategia, porque pues está centrado con tecnología de punta, que es fibra óptica, y con precios más baratos que tus competidores. Y ya vimos todo el ruido que hubo esta semana, ¿no? Eso es un reflejo claro de lo bien que se ve la empresa. Claro, ¿no? Y para aquellos que no estuvieron, digamos, o no están enterados de lo que pasó, pues hace un par
de días, Televisa le hizo una oferta a Megacable para fusionar sus negocios, es decir, que se pudieran fusionar Easy con Megacable, tratando pues de generar sinergias, no solamente desde el punto de vista de gastos, sino también de inversión, pero creo que también refleja justo cómo se están cambiando estas dinámicas y cómo incluso las empresas podrían estar preocupadas de cómo se están dando el entorno de competencia. Y perdón aquí el comercial, pero creo que vale la pena el ejemplo. La verdad es que las favoritas ha sido un año magnífico para las favoritas de Equity. Notarán cómo nuestra estrategia, pues en lo que va del año, a pesar de que la bolsa se ha caído, va arriba 8%. Lo cual, pues evidentemente, de nueva cuenta refleja la adecuada selección de emisoras que hemos hecho, y por el momento la verdad es que la seguimos viendo bien. ¿Qué es lo que vemos en cada una de nueva cuenta? En Terrafina, pues el hecho de que se beneficia, sin lugar a dudas, del nearshoring, que creemos va a seguir siendo un tema del cual vamos a estar hablando en el caso de México el año que entra, el que sigue, y probablemente incluso un tercer año hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas siguen buscando cómo reubicarse, cómo acercarse a Estados Unidos, y en ese sentido, pues tenemos pues la ventaja geográfica de estar pegados a Estados Unidos, con la ventaja adicional de que tenemos infraestructura disponible para sacar esa mercancía, infraestructura de aeropuertos, infraestructura de ferroviaria, de carreteras. Tenemos una mano de obra que además, en términos relativos, sigue siendo muy atractiva, incluso más barata que China hoy en día. Tenemos también, por supuesto, el hecho de que hay espacio disponible. De hecho, probablemente por eso es que el sector de bienes raíces, lo vamos a ver un poco más adelante, es de lo que creemos que hay que seguir invertidos. Si a eso le sumamos, tú decías, en el cuadrante del abajo de la izquierda, hablabas de bonos de largo plazo, porque se espera que conforme las preocupaciones de recesión o se empiece a materializar la recesión, pues las tasas de largo plazo empiecen a bajar. Y esto, evidentemente, pues es un catalizador para las fibras. Aquí en el caso de México, históricamente, nosotros no pensamos que expliquen, digamos, el desempeño de las fibras, que hay una correlación. Sin embargo, pues la verdad es que sí responden de manera favorable a las bajas de tasas de interés. Entonces, digamos, como que tienes ese catalizador adicional. Fundamentalmente se van a seguir viendo muy bien, principalmente los nombres industriales, ¿no? Y dentro de eso, pues no está nada más Terrafina, que ahorita es la que tenemos escogida porque es la que tiene mayor exposición al mercado del norte, la que tiene mayor exposición a manufacturas de exportación, que es principalmente la inversión que está llegando por parte de nearshoring, pero hay otros nombres muy atractivos, como es un caso de un Fibra Monterrey, que es una historia de crecimiento, que para que quienes no lo sepan, está incluso en negociando o tratando de cerrar una potencial adquisición que duplicaría el tamaño de la fibra en caso de concretarse, principalmente en nearshoring, principalmente en industrial. Entonces, la verdad es que se sigue viendo bien. Hay otros nombres como Fibra 1, que además de tener hoy en día el portafolio más grande de industrial, incluso prácticamente 50% más grande que Prologis, tienes el boost adicional de que si se recuperan más las oficinas, pues va a tener un crecimiento de utilidades por encima del sector. Nos siguen gustando, por ahí les decía, el nombres como por ejemplo Chedraui, que aquí justo es un poco el reflejo de la evaluación. La gráfica azul, notarán, es la evaluación de Chedraui. Esta gráfica azul, notarás cómo está en cerca de 6 veces, prácticamente en su promedio de los últimos 5 años. Es decir, a pesar de que se duplicó, el crecimiento que ha tenido las utilidades con las adquisiciones, ha compensado. cómo ha crecido, más que compensa esto. Y si lo vemos relativo, por ejemplo, a un Walmart, o relativo a un Lacomer, o al promedio del sector en México, pues seguimos viendo nosotros que hay mucho valor, ¿no? El único que se ve más barato es Soriana, pero tiene un crecimiento muy, muy bajo, ¿no? Sí, la verdad es que han tenido ahí algunos temas, digamos, en la aceptación de la marca, sobre todo después de la integración que hizo de las tiendas de comercial mexicana. Tienen también, evidentemente, una posición muy buena en la zona norte. Si lo quieres ver como juego de nearshoring, tendría sentido, ¿no? Más estos niveles de evaluación, pero que nosotros personalmente creemos que un Chedraui lo hizo más atractivo por la exposición que tienes a la zona sur, que todavía se sigue recuperando, conforme la actividad turística pues se sigue repuntando. Acaba de ser una adquisición, ayer la anunció, unas tiendas en la zona del Agua Azteca que van a impulsar cerca de 5% el crecimiento de las ventas en México, nada más la adquisición.
que está pues buscando seguir creciendo de manera inorgánica. En Estados Unidos, ya Estados Unidos es prácticamente la mitad de la compañía. Para quienes no lo sepan, no es nada más Chedraui aquí, sino también hay, se llaman el Super, los formatos que están en California, han adquirido marcas en Texas, Fiesta Mart, y recientemente también adquirieron en una marca que se llama Smart and Final, que es lo que ha hecho justo que tuviera este crecimiento magnífico. Está pasando cosas muy interesantes en Estados Unidos. Kroger y Albertsons hay una oferta de fusión entre ambas. Existe evidentemente duplicidad por temas de concentración. Probablemente haya algunas tiendas o bastantes tiendas que se van a tener que vender. De hecho, el propio Albertson va a quedar como un vehículo que va a quedarse con todas esas tiendas, lo que vuelve un vehículo potencial para seguir creciendo, sí, claro, una base interesante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir pendientes de la historia de Chedraui. Creo que todavía nos puede dar buenas sorpresas. Banco del Bajío ya lo platicábamos, creemos que el entorno sigue siendo muy favorable. La parte de Megacable, pues ya lo platicábamos, vean la evaluación está realmente muy castigada. Pensando que esta empresa puede crecer el doble o ser el doble de lo que hoy en día es en los próximos 4 años, con el despliegue y la entrada hacia nuevos territorios que están haciendo de manera tan acertada. Regional ya lo platicamos, tienes el boost adicional de la exposición a la zona norte, y el caso de FEMSA pues también es un play básicamente en el cual la evaluación sigue siendo muy atractiva. Ahora, pensando un poco más hacia 2023, no sé tú cómo lo veas, Alex, pero concuerdo contigo que hay probablemente va a ser una tesis o una estrategia de inversión en dos partes, ¿no? Tenemos que jugar más defensivos en la primera mitad, en el primer tiempo del partido, ¿no? La primera mitad. Ya platicamos, los temores de recesión cada vez son el foco más de atención, entonces hay que estar en aquellos nombres cuyas utilidades pues sean defensivas, y de ahí que nosotros estemos de nueva cuenta favoreciendo bienes raíces. Son contratos de largo plazo, son contratos que están ligados a inflación. Claramente el sector industrial, lo hemos platicado, está muy beneficiado en nearshoring, y de ahí que creamos que sigue siendo el sector en el que hay que estar. Si se suma a esto la baja de tasas de interés que se podría dar en los bonos, creo que tienes un catalizador adicional. En la parte de consumo básico, pues tenemos nosotros a Chedraui, pero creo que también vale la pena empezar a voltear o seguir volteando a ver a nombres de alimentos y de bebidas, caso como un Coca-Cola FEMSA, caso como un Bimbo, porque ¿qué está pasando? Hemos platicado que las materias primas se han ajustado un poco, ¿no? Entonces, el próximo año las empresas van a empezar a ver, comparativos de costos más fáciles. Esto evidentemente te ayuda en la rentabilidad. Y al mismo tiempo, si se desacelera la economía o si viene una recesión económica, pues la gente no dejamos de consumir refresco, no dejamos de comprar pan, porque al final de cuentas son bienes de consumo básicos, ¿no? Y lo vimos mucho en el reporte trimestral anterior, ¿no? Todas estas empresas que preocupaba el tema del efecto que podía tener la inflación, pues casi todas pudieron traspasar esos efectos de la inflación al consumidor. Claro. Y no vieron afectados sus márgenes y no vieron afectados sus volúmenes. Entonces ha sido una manera muy interesante lo que han hecho para controlar estas presiones inflacionarias. Claro, y también nosotros pues, proponemos el sector salud, que evidentemente, pues ahora que todo se ha normalizado, pues hay una demanda por antigripales, por en general medicamentos, por ejemplo, de libre venta, y al mismo tiempo algunos nombres están haciendo estrategias corporativas muy específicas que les van a ayudar mucho en términos de rentabilidad y que van a seguir creciendo. El otro sector que nos gusta es la parte de transporte, no solo hablando de aeropuertos principalmente, sino también, por supuesto, aquellos nombres que de nueva cuenta se benefician del nearshoring. Y aquí traigo a la mesa justo algo que hemos platicado en otras sesiones, como es el caso de tracción. 75% hoy en día de la carga que se mueve en nuestro país se hace a través de un camión o a través de carretera. Ellos son el principal player institucional que ataca ese negocio, ¿no? Y de hecho han hecho inversiones importantes para poder capitalizar estas tendencias de nearshoring. ¿Qué pasa si llega una empresa nueva? Vamos a pensar que Tesla pone una fábrica en Monterrey, pues después hay que trasladarla, ¿no? Y tenemos varias opciones: o lo haces a través de tren, y entonces tienes un nombre como Grupo México Transportes, que como saben es una concesión ferroviaria, o lo haces a través de un camión, y en ese caso, pues el player natural es tracción. ¿Cómo está la evaluación? La verdad es que es una evaluación muy atractiva, traes un descuento contra pares a nivel global muy atractivos, ha tenido un rally importante en las últimas semanas, pero nosotros seguimos viendo mucho valor en ese nombre, más pensando de más largo plazo, en las perspectivas del nearshoring. De nueva cuenta, hospedaje creemos que sigue habiendo valor.
me dirán, pues ya vieron cerca de entre 40 y 45% fibra in, fibra hotel, hoteles City Express, Sí. pero ¿qué es lo que estamos pensando? Uno, que la evaluación sigue siendo muy atractiva. Dos, que las tasas de ocupación apenas han superado niveles prepandemia en la segunda mitad de este año. Todavía vamos a tener una primera mitad del año que entra, que va a ser comparativos fáciles. Al mismo tiempo, las tarifas las han subido por arriba de inflación. Entonces, vamos a ver un momentum de crecimiento en ingresos la primera mitad muy interesante, ¿no? En la parte financiera creo que todavía es momento de estar en algunos nombres la primera mitad. Nosotros ya les dijimos que nos sigue gustando mucho Regional, que nos sigue gustando Banco del Bajío. Creo que vale la pena traer a la mesa también a Gentera, ¿no? Que es otro tipo, digamos, de exposición al sector financiero, pero que la verdad están haciendo las cosas muy bien. Y por último, la parte de servicios de comunicación. La verdad es que incluso en caso de desaceleración, pues ni vamos a dejar de tener el teléfono, ni vamos a dejar de usar Internet. En ese sentido, ¿qué ha pasado con Televisa? ¿No sabes cómo han preguntado por Televisa en el último mes? Claro, mira, el tema de Televisa yo creo que refleja lo que te decía. La competencia se ha intensificado. Normalmente las cableras no entraban a territorios donde había otra cablera, es decir, estaban muy bien definidas las regiones donde operaba Easy, las regiones donde operaba Megacable, y no se pisaban los callos, si lo quiere decir coloquialmente. ¿Y qué pasó? Pues que de pronto en esta búsqueda de crecimiento empiezan a entrar a nuevos territorios y entonces los inversionistas empiezan a preocuparse de que esto pueda llevar a una guerra de precios, ¿no? Nosotros no pensamos que ese vaya a ser el caso, pero sí vemos, por ejemplo, y el propio Megacable, por eso es que la tenemos ahí, creemos que está muy bien posicionada en esta nueva batalla de cableras, si la quieres llamar así, porque estás entrando con fibra óptica a territorios donde tu competidor tiene tecnología legacy o Sí, anterior o rezagado, digamos. rezagada, y estás entrando con precios más baratos. Ujú. Como consumidor, pienso yo que me hace todo el sentido, ¿no? El hacer un switch una vez que que llegue a este territorio. Y de lado creo que donde yo evitaría estar por un rato todavía podrían ser justo sectores de materiales, todavía creo que en la parte de aerolíneas, la parte de petroquímica, que sigue siendo pues, materiales al igual que cemento, y un poco no sé si la parte de consumo discrecional, ¿no? Al final de cuentas, si hubiera una recesión económica, si hubiera tal vez ahí algún deterioro en los fundamentales del consumo, pues probablemente los lujos o esos Sí, gastos lo primero de lujo es lo que primero que cortan. empezamos Ujú. a recortar, ¿no? Entonces, Que a pesar de eso, Alcea no le ha ido mal este año, ¿eh? O sea, ha estado ahí más hasta pues, defensiva de la cierto. verdad es que Alsea yo creo que ha sido personalmente, que la sigo hace muchos años, un caso de éxito, de recuperación de la pandemia, emergieron más fuertes, con mejor rentabilidad, con un balance más sólido, apalancándose en su posición de liderazgo en la parte digital, ciertamente un sector muy fragmentado. Desgraciadamente, el cafetero de la esquina, pues si no lo es a través de Uber Eats, está difícil que te llegue a tu casa. Ellos tienen incluso sus canales propios de distribución, su propia Ujú. aplicación. Ujú. Creo que en ese sentido, el tamaño de la compañía sí les ayudó, ¿no? Y para cerrar de mi lado, justo pues algunas emisoras que tenemos en la mira, adicionales a las que ya les platiqué que tenemos hoy en día en la estrategia, ya les platicaba, nos sigue gustando Fibra 1, nos sigue gustando mucho Fibra Monterrey, más con ese crecimiento potencial que puede tener, y un Fibra Macquarie que además está creciendo de manera orgánica en sectores, en segmentos clave, en mercados clave, perdón, como caso de Ciudad Juárez, les platiqué de atracción, creo que Liverpool por su valuación sigue siendo muy atractiva, en el caso de Grupo Bimbo, ya lo platicábamos, FEMSA, y en hoteles Fibrain y hoteles City Express creo que siguen siendo interesantes. En la parte de transporte, y perdón que se me pasaba, los aeropuertos creo que son un muy buen refugio de valor, son negocios muy predecibles, con una alta generación de flujo de efectivo, con márgenes muy altos, que incluso en escenarios de desaceleración económica, pues creo que son buenos nombres o buenos refugios. Ya han tenido buenos reportes de pasajeros, ¿no? Sí, todos ya están arriba de niveles prepandemia, ¿no? Eh, Creo que todavía tienes para hacer catch-up en la parte de OMA, ¿no? Que además pues, viene el que va a ser Vinci como operador ahora global, qué puedes hacer en escala para mejorar estas operaciones. Tienes ahí el aeropuerto Monterrey, que Monterrey, por mucho amigos, es el mercado de nearshoring que más se ha beneficiado por la cercanía en la frontera, por la infraestructura que tienes, por el espacio disponible, porque ya, aunque solo hemos visto o hemos hablado de nearshoring un par de años, ¿te gusta, Alex? Ujú. Pues la verdad es que prácticamente no hay espacio disponible. O sea, las empresas
Hoy en día sí vienen y buscan y no hay dónde poner una planta. Sí. Y de ahí también que las fibras estén desarrollando, estén buscando adquirir, para aprovechar este momento tan interesante, ¿no? Y no sé, creo que de la FED... Nada más para comentar, las expectativas que ayer publicó la Reserva Federal, pues sí fueron expectativas pues menos optimistas, digamos, de la que teníamos hace 3 meses, cuando también actualizaron estos estimados. Ahí claramente el PIB, pues de pensar que para el 2023 iba a crecer 1.2, lo han reportado a 0.5, que ahí ya está el efecto, ¿no? Del miedo al crecimiento que pueda tener, el efecto en el crecimiento que pueda tener el tema de las tasas altas. La tasa de desempleo también, pues, esperaban una tasa de desempleo de 4.4 para el siguiente año, la subieron a 4.6. La inflación de 2.8 la subieron a 3.4 y la tasa de fondeo de 4.6 a 5.1. En general, todas las variables las empeoraron Claro. en la conferencia de ayer. Entonces, esto es por eso les comentábamos que puede ser todavía un inicio de año retador, ¿no? Volátil en los primeros meses del año, pues con el efecto que pudiera tener todo esto ya en la economía y en las utilidades de las empresas. Y sobre todo, pues invitar a nuestros amigos a que estén de cerca pendientes de la información que les proveemos aquí en el equipo de análisis, porque eventualmente tú le decías, llegará el momento donde llegue ese pivote y de pronto hay que hacer un cambio en la cartera, hay que hacer una reestructura y probablemente estos nombres defensivos, sectores que hemos platicado, pues de pronto habrá que cambiar a Habrá que otros cambiarnos que... a arriesgar más, ¿no? Al Claro. famoso risk on y ahí sí meternos a tecnología, meternos a consumo discrecional, meternos a ese tipo de empresas que son con una beta más elevada, que se mueven más con el mercado y que van a repuntar más que el mercado. Claro, ¿no? Y sobre todo, pues recordarles pues, que estén muy conscientes, amigos, de sus horizontes de inversión. Si son más de corto plazo, de mediano plazo, pues probablemente sí quieran hacer estos ajustes de estar más defensivos. Para aquellos que son de inversión patrimonial, pues incluso si hoy en día te metes a un nombre de materiales, a una minera como Grupo Claro. México, hay mucho valor de largo plazo, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta por ahí en el chat, alguna pregunta que nos quieran hacer, amigos. No veo aquí nada. No, más bien no sé dónde buscarlo. Creo que yo tampoco. No sé si Yara nos podría ayudar, a ver si ve por ahí alguna pregunta. Sí, aquí no tengo yo nada. O tal vez no abrieron las preguntas en el chat. Pues probablemente. Probablemente no. Bueno, pues bueno, aquí ya tenemos una. A ver. De Mavia Gutiérrez. Bueno, todavía no nos pregunta nada. ¿Cuáles son las top 5 de Actinver? A ver, ¿las puedes repetir? Tus favoritas, ¿no? Sí, claro. Nuestras favoritas siguen siendo en la parte de consumo Chedraui y FEMSA por sus valuaciones atractivas, se benefician de inflación. En un entorno de recesión, sus utilidades son bastante defensivas. Tienes la exposición a Coca-Cola, digamos, directo a través de FEMSA. En la parte de real estate, nuestra top pick sigue siendo Fibra Terrafina, principalmente beneficiada del nearshoring. Nos gusta mucho Megacable por la estrategia de crecimiento tan agresiva y que pensamos que puede hacer una muy buena historia con una visión de más largo plazo, más estos niveles de evaluación. Y los otros dos son nombres de bancos que todavía pues platicamos, hay creo que cuerda o tela de dónde cortarle por el tema de las tasas de interés, cuando menos hasta la primera mitad del año que entra, ¿no? Okay. Y no sé tú en globales que estés viendo, En Ale. globales, miren, obviamente por evaluación, aquí pues estuve checando las valuaciones de las empresas antes de entrar a la junta y la que me brincó así de manera importante es Google, ¿no? Google a 2 divisiones estándar abajo de la regresión del promedio de los últimos 5 años se ve baratísima. El problema con Google es que es una empresa de tecnología, es una empresa de telecomunicaciones que no va a repuntar sino hasta que veamos ese pivot o esa pausa por lo menos en la Fed. Entonces, de entrada, en la parte porque me están preguntando aquí qué es Utilities. Utilities se le conoce como a todo el servicio de servicios públicos, pero que están en la iniciativa privada de Estados Unidos. O sea, en general, empresas que generan electricidad, empresas que generan agua o que transportan agua, abastecen agua. En ese sector, les comenté de Nextera, se ve muy bien esa empresa, Nextera. En la parte de salud, me gusta Pfizer y me gusta United Health en la parte de seguros. Creo que ahí me estaría concentrando en la primera mitad del año. Y luego cuando veamos este pivote o este risk on en los mercados,
ahí sí me iría por Apple, que me sigue encantando Apple, los fundamentales de Apple, me iría por un Google, un Amazon, un Microsoft en la parte de tecnología, y fuera de tecnología tal vez un Disney. Otra empresa que a mí me gusta mucho son las empresas Mastercard y Visa, cualquiera de las dos, sobre todo Mastercard tiene fundamentales muy fuertes que ha ido mejorando mucho, sobre todo en la segunda mitad, desde la segunda mitad del año, cuando repuntó el tema del turismo. Recuerden que en ese tipo de empresas todas las transacciones que se hacen fuera de Estados Unidos les generan mucha utilidad. Esa empresa me gusta mucho, son los que yo estaría más concentrado para el inicio del año. Nos preguntan cómo se ve el futuro del tipo de cambio. A ver si quieres verlo en la parte fundamental. En la parte técnica ha sido una sorpresa, la verdad, el tipo de cambio en este año. Recuerden que existe por ahí el DXY. El DXY es el índice dólar, que es el que compara al dólar americano con la mayoría de las monedas o con las monedas más líquidas, especialmente con el euro, con la libra y con el yen, con la libra esterlina y con el yen. Ha tenido un repunte brutal el DXY en los últimos 2, 3 meses, una tendencia de alza muy fuerte, y aquí no se nos ha habido reflejado. Aquí el peso ha estado muy estable. ¿Por qué? Pues por lo que platicaba Valentina hace rato, que ha estado subiendo en tándem la tasa, el gobierno mexicano o el Banco de México ha estado subiendo la tasa al mismo ritmo que la Fed, y eso le ha permitido seguir, que la moneda siga siendo atractiva, ¿no? Que para los extranjeros invertir a renta fija su dinero en México siga siendo atractivo, y eso ha mantenido al dólar estable. ¿Cómo se ve a futuro? Pues mientras no cambie eso, no creo que veamos un dólar más arriba de los 20, 21 pesos. Yo creo que en movimientos muy extremos que hemos llegado a ver, esta zona del 20, 50, 21 pesos ha servido ahí como zona de resistencia. Y a la baja creo que también está muy contenida la zona de los 19 pesos, ¿no? Ya nos acercamos hace algunos días, 19.04, creo que llegó a tocar en algún momento el del tipo de cambio, y de ahí repuntó otra vez. Entonces yo creo que a la baja está muy marcado el soporte en los 19 pesos. Si llegara a romper 19, que no lo veo, pero si llegara a romper, creo que pudiéramos estar hablando de un 18.50, 18.60 como siguiente nivel de soporte, pero creo que los 19 los puede aguantar. Y creo que por lo menos nos vamos a mantener mientras Banco de México siga subiendo tasa a la par que la Fed. Vamos a estar ahí en ese rango entre 19 medios hasta los 20 medios, 21 cuando mucho. Ahí en ese rango vamos a estar operando. No creo que vayamos a salir de esa zona, ¿no? No lo vemos así. ¿Cuándo será la próxima sesión? Ahorita ya esta es nuestra última sesión del año. Yo particularmente los espero en los jueves de trading a partir de enero. Ya les avisamos cuándo va a ser el primero. Me imagino que será en la segunda semana de enero. Pero ya hoy terminamos con los webinars de este año. ¿Qué más? Hay una pregunta, Alex, que me gustaría tocar. Y por ahí pregunta Mavia Gutiérrez, los que ya tenemos inversiones y que hemos visto bajas, ¿qué es lo más conveniente hacer? Creo que, no sé tú qué opinas, Alex, pero creo que lo peor que podemos hacer es tomar utilidades. Sí, no, O sea, no, hoy en día lo que tenemos en nuestros portafolios de inversión, amigos, son minusvalías, es decir, contablemente vale menos tu dinero, pero la verdad es que creo que si analizamos los ciclos económicos, cómo se comportan las bolsas, en el largo plazo, la verdad es que son siempre grandes inversiones. Incluso si tenemos por ahí un extra, el aguinaldo, creo que es muy buen momento de aprovecharlo y meterlo, ¿no? O sea, en vez de gastarlo todo en regalos, pues pensar un poco más en el patrimonio, aprovechar pues que hay muy buenos descuentos, hay muchas gangas en el mercado, y más sobre todo con la inversión que al menos en el equipo fundamental es la que seguimos, que es de largo plazo, inversión en valor. Creo que vale la pena aguantar, que normalmente en el largo plazo, pues esto siempre siempre regresa, y sobre todo cuando, he oído mucha gente que está con rendimientos muy bajos en emisoras como Amazon, como Google, como Disney incluso, ¿no? Que son empresas que en el largo plazo van a dar, o sea, que en algún momento el mercado se va a dar la vuelta, y cuando se dé la vuelta, ese tipo de empresas van a darse la vuelta también. Entonces yo no me desesperaría. Habrá que tener también, habrá que ver qué tipo de empresas, porque de repente vemos carteras con empresas
muy emergentes, digamos, ¿no? O que no son las típicas, las small caps o medium caps, que yo no estaría ahí, yo estaría cuando les platiqué el tema de tecnología, cuando repunte tecnología, que esperemos que sea en la segunda mitad del año, ahí yo estaría en las big techs, ¿no? En las mega caps de big techs. Creo que ahí tienen una oportunidad mucho más grande que estar en una small cap que tiene mucha incertidumbre por sus números financieros. Claro. Por aquí preguntan, cuando hablamos de FEMSA, ¿cuál de todas es? Hay muchas. Hablamos, me imagino que se refieren A uno no, entre Coca-Cola FEMSA y FEMSA como conglomerado. Nuestra favorita es FEMSA como conglomerado. Tienes exposición directa o indirecta, o más indirecta, en Coca-Cola FEMSA, más el plus de que tienes de Oxxo, de las gasolineras, de farmacias, etcétera. Sin embargo, si hablas de la serie, porque también cotizan FEMSA VD y la BD, y la verdad. es la VD, que es la Es la acción, bursátil, la ¿no? bursátil, Sí, ¿no? de La repente líquida. si se meten a FEMSA V, les va a costar mucho trabajo comprarla o venderla. Entonces, VD es la serie que tienen que operar en FEMSA. No sé si ves más preguntas tú por ahí, Alex. Dice, la razón de recomendación de Amazon y Google es por múltiplos bajos para 2023, por consumo discrecional como sector nos recomiendan evitarlo. Mira, sí, es lo que les comentaba, lo comenté con Google, la evaluación es muy atractiva, está muy barata la empresa, pero creo que más allá de los repuntes de corto plazo que hemos llegado a ver en este sector en los últimos meses, creo que realmente una vuelta de esas empresas, un repunte realmente importante, lo vamos a ver hasta la segunda mitad del año. Entonces, primera mitad del año o primer trimestre del año, yo estaría más concentrado en sectores como utilities, como consumo básico y como salud. Ya después, y como se vayan dando las cosas, porque creo que ni la Fed tiene exactamente bien definido cuándo va a ser el pico de la tasa, ya conforme se vayan dando, yo creo que si vemos por ahí un par de meses con inflación a la baja, como lo vimos en noviembre, eso puede ayudar a que la Fed empiece a dar un discurso un poco menos agresivo, un poco más laxo, y eso podría ayudar a que repunte antes el mercado. No sé, habrá que ver cómo se van dando los datos, pero mientras no se dé ese cambio de la Fed o ese risk-on en el mercado, yo creo que hay que evitar este tipo de sectores, o si ya la traen, manténganla, ¿no? Pero no va a repuntar hasta la segunda mitad. Entonces, ahorita, si no la traen y quieren comprar algo, concéntrense en sectores defensivos, en sectores que ya comentamos mucho, que suelen ser defensivos en movimientos de volatilidad, y ya cuando veamos las condiciones necesarias o las condiciones óptimas para que empiece a repuntar la parte ya más de riesgo, pues ya nos cambiamos a consumo discrecional, tecnología, telecomunicaciones, etc. Claro. Y por aquí preguntan, ¿van a cambiar la lista de favoritas? Creo que es un buen espacio, Alex, para comentarles. Básicamente, las favoritas de Actinver, lo que tratamos de reflejarles, amigos, son aquellas emisoras que, desde nuestra opinión, desde el punto de vista fundamental del equipo de Actinver, se ven atractivas, cuyas perspectivas son favorables, tienen una estructura de capital interesante. Y la verdad es que tenemos discusiones semanales en el equipo de qué luce bien, qué empieza a lucir un tanto apretado, porque por aquí nos preguntaban ustedes mismos, no sé, Banco de Bajío con lo que ha subido, Chedraui con lo que ha subido, pues digamos que hacemos estas pláticas constantes, ¿no? Y tratamos de hacerlo muy dinámico. Entonces, cuando vemos una buena oportunidad, ya sea de tomar utilidades y entrar a algún otro nombre, hacemos esos cambios. Quiero que en ese sentido, pues que sepan que es nombres dinámicos que pueden cambiar en las próximas semanas, en los próximos meses, porque pues nuestra chamba al final es estar aprovechando, buscando esas oportunidades que se van abriendo en el mercado y comunicárselas a ustedes para que puedan hacer crecer su patrimonio, de tal manera que pues se tengan que despreocupar un poco ustedes de qué estar invirtiendo, ¿no? Pero es dinámico y lo revisamos seguido. En este caso, las hemos dejado correr porque seguimos viendo Que tienen que es de lo potencial. mejor que se ve y porque Sí. tienen potencial, ¿no? Pues bueno, ya son 6:10, ya nos pasamos 10 minutos de la hora que teníamos para esta presentación. Quedaron varias preguntas ahí todavía volando, vamos a tratar de mandarlas por correo. Seguramente esta presentación, están preguntando si la van a subir a algún lado, creo que tengo entendido que la suben al sitio de Bursanet, si no, que luego lo comentamos con ellos.
Y la presentación seguro se las podemos mandar sin ningún problema. Me pongo en contacto con la gente de Bursanet para que les haga llegar la presentación. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Juan. No, Alex, la verdad, agradecerles a ustedes, amigos, el que nos acompañen, su confianza, sus preguntas, su participación. Agradecerle a Alex que me invitara a su espacio de los jueves de trading. La verdad que creo que fue una plática interesante que esperemos, Y eso, padre. sobre todo, les ayude a ustedes a crecer su patrimonio. Creo que lo más importante es siempre hay que estar invertidos para evitar perdernos oportunidades de mercado con una adecuada selección Y de... te voy a comprometer para que los jueves sean de trading y ahí una vez al mes o una vez cada 2 meses sea de trading y fundamental Me para parece que excelente, creo Alex. que pues, funciona bastante bien. Me parece Va. bien, será un placer. Y pues, Perfecto. desearles, yo creo que una feliz Sí. Navidad, un feliz año nuevo, lo mejor en el 2023, y pues estamos a sus órdenes. Gracias, Alex. Gracias a todos y nos vemos aquí en enero. Felicidades.